I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the bag. Stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, I'll live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. Muy buenas noches amigos, yo soy Nirvana Esotérica y te doy la bienvenida a tu programa, La Hora Muerta. Además quiero agradecerte por estar siempre cada viernes del programa con nosotros y trasladarte el saludo de todo el equipo de producción, el Grupo Místico. Bien, y es así como iniciamos nuestro programa de esta noche, sobre las famosas y conocidas en el mundo paranormal orbes, además de aquellos espacios y puntos llamados portales. Se dice portales dimensionales. ¿Qué es un portal? ¿Existen los portales? ¿Cuáles podían ser estos puntos donde presencias espirituales podrían entrar o salir? Bien, sobre todo eso hablaremos esta noche. Las orbes son aquellos puntitos o círculos que aparecen como por casualidad en ciertas grabaciones o fotografías. Se dice por expertos que podrían ser causadas
por el lente de las cámaras, por la suciedad que pueda haber en el lente. Otros afirman que por insectos que pasan volando en el momento del flash, que hay una luz en la cámara grabando o fotografiando, el reflejo del flash sobre ese cuerpecito del insecto genera ese brillo llamado orbe. También el polvo que está volando igual forma genera un brillo cuando se regenera el flash, una orbe, la arena, gotas de agua, entre otros. Pero también hay expertos que al estudiar las orbes notaron que se podría decir que hay algo inexplicable en ciertas orbes, ya digamos llevándolo al índole paranormal. Cuando aquellas orbes se movilizan en contra del viento, tienen cierta luminosidad e inteligencia, se paralizan y luego se mueven en círculos en contra del viento o a su voluntad. Y cuando han tratado de ser detectadas, de afinar el lente para captarlas, se han desvanecido aparentemente con cierta inteligencia o a su propia voluntad. Correcto, es así donde se puede dividir, efectivamente. Sí, existen orbes generadas por el polvo. Es muy fácil identificarlas. Cuando está dentro de una grabación se mueven así de una manera rápida, unas con otras, y luego se van desvaneciendo. Van cayendo. ¿Por qué? Porque tienen un peso, es polvo. Igual manera, si fotografiamos el mar, vamos a encontrarnos con muchos de estos puntos en las imágenes, y conforme nos acercamos más hacia el mar, se van a ver incrementadas. Se puede dar cuenta claramente por la lógica que son gotas de agua o quizás la arena de la playa. Sin embargo, aquellas que se presentan de una manera diferente, sí se podría decir, y está demostrado bajo muchos estudios, que podría tratarse o se tratarían de presencias espirituales o de otra índole. Bien, dentro de lo que es el plano paranormal. Cuando uno toma una imagen de una orbe considerada presencia espiritual dentro de lo que es lo paranormal y agranda la imagen, en muchos casos se ha logrado ver hasta imágenes de rostros, como un cuadro al óleo, como una imagen, una fotografía antigua. Se ha logrado visualizar esa imagen en la orbe, entre otras imágenes. Algunos afirman ver rostros malignos, pero son muchos los casos de expertos que han publicitado este tipo de fotografías donde las orbes muestran algo más que un simple reflejo. Bien, en mi experiencia con las orbes, en mi vida, durante mi trayectoria en este plano del estudio de la investigación y de fenómeno paranormal, he logrado visualizar en 2 oportunidades diferentes orbes, pero digamos que de una manera física, con los ojos, con los lentes de los ojos. En la primera oportunidad fueron hace muchos años atrás, yo estaba muy joven y pude ver una luz que yo creí que era el reflejo de una linterna. En aquella época no existía este tema de los láser, lapicero láser, que hoy en día hay, era digamos, las cámaras utilizaban flash, no habían celulares, estoy hablando hace muchos años atrás. Cuando veo la imagen, la luz reflejada sobre una cortina era una luz muy anaranjada, circular y anaranjada. Y al parecer sabía que la estaba observando. En el momento que intento acercarme hacia la luz, esta comienza a desvanecerse hasta apagarse y desaparecer. Fue mi primera experiencia frente a una imagen de luz. Yo le llamaría orbe, a pesar que no fue registrada en la propia fotografía. Estábamos hablando de físicamente materializada. Y la segunda experiencia fue hace algunos años, donde pude apreciar una luz muy luminosa. Me acerqué a ella y de igual manera parecía que supiera que estaba siendo observada. A diferencia de la otra, esta sí se movilizó, se deslizó, como haciéndose notar, pero de igual forma, conforme me fue aproximando e intentando registrarla, sí, igual forma se desvaneció. Bien, les comento estas experiencias porque quizás muchos de ustedes tengan similares experiencias con este tema de pequeñas luces que aparecen frente a nosotros, que no nos dan ni tiempo de detectar de dónde provienen y se desvanecen.
Les voy a mostrar una imagen sobre unas orbes que logré registrar dentro de lo que fue una discoteca abandonada. Algunas de ellas sí podrían tratarse de polvo, pero hay una muy brillante que si pueden apreciar, parecería que yo estuviera observándola. ¿Correcto? En el momento en que yo observé, no era una luz. Yo vi una sombra que se movía en el lugar. Por eso que volteé y traté de percibir de quién se trataba. Sin embargo, al momento de ser fotografiada, brilla como una orbe. Estaríamos viendo que al ser observada o percibida por el vidente, no estamos hablando de una luz, sino de una presencia de energía que se percibe. Pero al ser fotografiada con el golpe del flash o de la cámara, sale un círculo de orbe. Es así como podríamos comprobar que efectivamente presencias espirituales podrían fotografiarse y salir en esta forma, circular. En la siguiente imagen pueden apreciar a un joven con un celular en la mano. Él es Mateo, es integrante del grupo místico, tomando la fotografía a una orbe, grabándola. Parecería que la está observando. ¿Correcto? En la experiencia que tuvo él en esa oportunidad, en una investigación en una casa donde había mucha actividad, él escuchaba voces y ruidos de personas que murmuraban y salían y que interactuaban con lo que yo estaba diciendo. Yo estaba orando en ese momento y dentro de lo que yo decía, escuchaba voces murmurando y es lo que llama su atención. Cuando él mira para intentar registrar, en la fotografía aparece una orbe. Y no solamente es una, si observamos bien, fueron como 3 en una fila, que podría ser la cantidad de murmullos que se escucharon. Vuelvo a repetir, él escuchó voces, sin embargo, en las imágenes aparecen orbes. Es decir, igual, ¿no? La materialización mediante una fotografía de un cuerpo espiritual. Existen, les voy a mostrar un video. Quiero que primero vean las imágenes y vamos a comentar cómo se puede apreciar unas orbes en movimiento. Bien, van ustedes a ver, hay una flechita que les va a indicar cómo fluye de alguna parte una orbe que después se va desvaneciendo, se moviliza y se desvanece. Cuando ustedes puedan ver esta imagen, vamos a hablar de 2 puntos, de las orbes y de un portal. Los portales, precisamente donde hay mayor cantidad de orbes, donde se encuentran orbes paranormales, que hayamos podido demostrar que pertenezcan a algo espiritual, a una presencia. Donde hay mayor cantidad de orbes, por lo general, hay un portal. Bien, vamos a ver esta orbe que nos muestra dónde hay un portal. Bien, ahí está la flechita celeste indicando portal. Observen bien exactamente donde marca la flechita, cómo se puede apreciar un círculo que fluye de la nada y se desvanece. A ver, vamos a volver a apreciar las imágenes. Es muy tenue, no pierdan la visión de lo que indica la flechita. Parece un círculo, algo que se mueve por ahí y se desvanece. Bien, espero que hayan podido apreciar. Es una cámara de visión nocturna por seguridad durante la noche en una vivienda, que cuando revisan las imágenes se dan con la sorpresa que de este lugar fluye un círculo, una presencia espiritual. En ese lugar se realizó una limpieza energética y fue en ese lugar precisamente donde hubo una mayor reacción energética a esta limpieza. Del mismo lugar, de la misma vivienda, les voy a enseñar una imagen, ¿correcto? Estamos hablando, más adelante. Bien, vamos a mantener un orden. Me estoy desordenando un poquito porque quiero hablarles un poco de todo con referente a las orbes y a los portales. Seguimos con las orbes. Cuando las orbes son fotografiadas, como les comenté, muchas veces se logra ver imágenes registradas en ella. Muchos han logrado hacerlo. Les voy a mostrar una fotografía tomada en el Real Felipe. En ese lugar había muchas orbes. Claro que es un lugar donde hay polvo, hay muchas antigüedades. Sin embargo, sí, habían algunas con movimientos que demostraban mucha inteligencia. Y precisamente en una urna donde habían
restos óseos de personas que fallecieron. Esto fue un cementerio, desenterraron estos cuerpos por modificaciones que se hizo en el lugar y pasaron a ser todas juntadas dentro de una urna. En ese lugar se sintieron sonidos, golpecitos, cosas extrañas, que al parecer estábamos hablando de actividad paranormal en el lugar. Cuando se tomó una fotografía, en algunas fueron orbes en el punto central donde van a ver, pero en una arrojó el rostro de un hombre similar a un pirata, a un caballero de la época. Quiero que vean bien la imagen. En el destello de luz que van a ver a continuación se deja reflejar el rostro de un hombre. De quijada fuerte, pronunciada, con bigotes, con barba, con los ojos hasta tipo sorprendido. Bien, posterior al destello. En ese lugar registramos muchas fotografías de orbes y en una de esas logramos registrar este rostro en las urnas de restos óseos de las tumbas que habían en el Real Felipe. Es así como muchos otros también han logrado registrar imágenes que nos dejarían pensar, ver de qué se estaría hablando, de presencias, de entidades, pero ¿de qué índole? ¿Acaso todas son las mismas, es decir, de fallecidos o hay algún tipo de presencias? Otros hablan de posibles presencias extraterrestres. No está muy definido por qué, porque estamos hablando de cargas energéticas que al golpe de un flash generan este tipo de circunferencias, este tipo de orbes. Sin embargo, no todas son de la misma carga energética, ni todas provienen del mismo lugar. Y es así que ahora sí vamos a hablar de lo que son los portales. ¿Qué es un portal? Bien, un portal es un punto de encuentro, es una puerta que se dice une a dos espacios diferentes, a dos dimensiones distintas de un espacio-tiempo. Son dos puntos donde se podría decir que el futuro, el pasado o dimensiones diferentes o paralelas a las nuestras pueden tener un punto de encuentro donde se filtran presencias, pueden entrar y pueden salir. Los famosos llamados portales dimensionales. Pero ¿qué puede generar un portal? Les voy a mostrar una imagen donde ustedes van a poder ver, soy yo la que está parada ahí, tengo un pantalón color rosado con una bata blanca que suelo utilizar cuando realizo rituales de liberación energética. Y ahí pueden apreciar que continúa, de la bata blanca, de la camisa blanca, continúa como un velo de tul por debajo. Bien, en la parte de atrás ustedes pueden apreciar que hay un círculo en el piso. Ese círculo es un círculo de sal, bien, que se utiliza en diferentes rituales, ya sea de magia blanca o de magia negra. En este caso ese ritual se realizó para cerrar un portal con sal. Y ustedes pueden apreciar cómo se podría decir un muerto colgado, se podría decir que en mi cuerpo áurico algo se impregnó, es decir, una presencia intentando comunicarse. En conclusión, estaríamos hablando que es el vestido de alguna presencia espiritual, de alguna persona que falleció, un despojo de prenda montado en mi cuerpo áurico y se deja ver mediante una fotografía. Esa imagen fue observada por un especialista en fotografías y me dijo que no había forma que esto que fuese, digamos, una falla en la imagen. Así quedó demostrado que estamos hablando de una fotografía que logró registrar un tipo de espectro en mi cuerpo áurico sobre mí, que posiblemente sería en el momento en que estábamos, digamos, intercambiando información, recibiendo información de lo que nos quería decir o transmitir en ese momento. Pero justamente al lado de un portal, durante el cierre de un portal a otro plano. Este portal, como lo repito, se utiliza, ese tipo de círculos se realizan cuando uno va a abrir o cerrar un portal. Por lo general, en magia negra se utiliza mucho el portal de sal para poder hacer contactos con otros planos y atraer así presencias o decretar, dar órdenes que se esperan recibir. Son portales a tierra. Existen también los llamados vórtices.
Les voy a mostrar las imágenes de lo que es un vórtice. El vórtice es como un pequeño remolino que succiona, como un agujero de gusano energético que succiona, que atrae, que hay movimiento dentro de él. Es un tipo de portal. A modo que, como ustedes pueden ver en las imágenes, fue logrado registrar dentro del Real Felipe. Correcto, si ustedes aprecian bien la imagen, se podría ver que dentro de ese vórtice, de esa línea, de ese conducto de luz, hay muchas orbes pequeñas, de distintos tamaños, que están dentro de ese ducto, porque posiblemente por ahí es donde se filtran. Ese es un vórtice, un portal del espacio, no es tierra, está en el ambiente, o sea, en el plano, es un portal de espacio, en el ambiente. No está bajo suelo. Existen portales energéticos que son de la propia Tierra, planeta Tierra. Son puntos telúricos, donde la vibración, la energía de la Tierra es distinta y genera portales naturales. No hay limpieza energética que pueda cerrar un portal del propio planeta. Es imposible, porque es un portal energético del planeta. Los portales energéticos, digamos que se puedan formar en un ambiente, espacio, dentro de una propiedad o un lugar, sí se generan y se pueden cerrar. El tema de la Ouija, por ejemplo, el tablero de la Ouija, es una fórmula para abrir portales. Hay que aclarar que el tablero no es un portal, es la llave. Muchos brujos, antiguamente muchos videntes lo utilizaban, le daban, un uso diferente al tablero de la Ouija, únicamente para poder tener contacto con los fallecidos, con los seres queridos en otros planos. Sin embargo, ya en la actualidad, desde hace mucho tiempo y en la actualidad, muchos brujos utilizan el tablero de la Ouija para contactarse con otros tipos de presencias. Se demostró en algún momento que el tablero de la Ouija abre portales malignos, es decir, de bajo astral. Abre portales donde presencias malignas o de baja frecuencia se pueden trasladar. El tablero, repito, no es un portal, es una llave que abre un portal. ¿Qué quiero decir con esto? Si en una casa, una vivienda, alguien decide jugar a la Ouija, bien, alguien trajo su tablero para jugar a la Ouija, entretenerse, hizo una comunicación, abrió un portal. La persona se puede ir con el tablero, pero en el lugar quedó el portal abierto, donde lo más probable es que empiece a ocurrir actividad paranormal, pero actividad paranormal a la mala, de baja frecuencia. Bien, no una actividad paranormal de seres de luz. Los seres de luz no generan actividad paranormal, no es necesario. Ellos se comunican mediante los sueños, otras frecuencias elevadas. Así, en actividad y en comunicación, por intermedio del tablero de la Ouija, entre otros tipos de Ouijas, siempre van a ser de baja frecuencia. Ahora, en el tema de lo que es la Ouija, hay muchas personas, muchos jóvenes que al jugar con este tipo de trance, de comunicación con otros planos, quedan contaminados, llegan a convulsionar. Algunos voltean los ojos, reciben como ataques de epilepsia, vomitan espuma y mucho se dice si es posible que queden poseídos después de realizar un proceso un juego de la Ouija. En difícil casos esto puede ocurrir, pero sí el tipo de intoxicación que reciben los jóvenes por lidiar con este tipo de juegos sí es muy frecuente. Pero estamos hablando de una contaminación energética. Es una energía tan contaminante, de baja vibración, de alguna presencia o del propio edificio energético que se abrió, del propio portal. Es tan baja, y las presencias también, que puedan responder, que la persona queda totalmente contaminada energéticamente. No solamente de un tema de convulsiones como las que he mencionado, también un tema de pesadillas, bien, un tema de mala suerte, que la persona comience a colapsar en todos sus proyectos, ya sea en el amor, laboralmente, en la salud. Esto puede ocurrir, repito, por una contaminación energética.
Los portales que se abren cuando juegan el tablero de la Ouija, es importante saber, quien quiera hacerlo, quien lo haga, cerrarlos. Es parte del juego. Cerrar el portal porque no hacerlo quedaría abierto. Y lo que está ahí no solamente queda en el lugar, a veces pasa que se prenden de los cuerpos áuricos de los participantes. Y para terminar con este tema de la Ouija, quiero decirles que cuando se juega la Ouija, a veces son grupos grandes y dicen, no, pero yo solamente estaba mirando, yo no participé, observaba, otros jugaban, hacían las preguntas. Es bueno saber que cuando se juega la Ouija, lo que se asome por ese portal decide con quién jugar. No son las personas que están participando quienes deciden, yo juego, tú juegas. No. Todos los que están presentes, todas esas energías están activas, están participando y lo que salga del lugar es el que va a decidir con quién juega. Y a veces el que más tiene miedo, bien, es el que sufre las peores consecuencias. Bien, entonces dejamos el tema de la Ouija para continuar con este tema tan interesante de los portales. ¿Por qué se puede formar un portal en mi casa? ¿A qué se debe? Es normal que en todas las viviendas, por las cargas energéticas, se formen portales naturalmente. Es normal. De ahí que muchas personas a veces me llaman, me comentan, piden una orientación, el por qué después de un tiempo ocurre, digamos, actividad en casa o dejó de ocurrir y después de un tiempo vuelve a ocurrir. Bien, siempre hay que ver quiénes estuvieron presentes cuando ocurría ese tipo de actividades y por qué cesó. A veces, cuando analizamos, nos damos cuenta que tiene que ver con la energía de determinada persona. Personas con vibraciones que sí pueden abrir portales. Por sus malos deseos, cuando maldicen, cuando desean el mal a otras personas, no dentro de una maldición quizás, pero sí desean ojalá que le vaya mal, ojalá, o siento que tienen energías muy punzantes, pueden abrir portales. Porque es energía, o sea, es un orificio en la energía. Es energía densa la que logra abrir un portal. Es energía densa que abre algo. Se dice que lo que es arriba es abajo. Bien, estamos hablando, digamos, en este caso del universo y el planeta Tierra. En el universo existen los llamados agujeros de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Es un orificio que atraviesa varias capas dimensionales. Bien, de igual forma ocurriría en nuestro plano terrenal. En nuestro éter, también energéticamente hablando, se forman orificios. Repito, naturales y por cargas de energía que muchas personas pueden generar. Bien, cuando se utilizan rituales de brujería, abren portales. Cuando el brujo invoca a sus malignos, a los espíritus que va a poner a trabajar, abre portales. Y es la manera en que, estando en su lugar, digamos, estando en una chocita, en su lugar de trabajo, puede llegar hasta la ciudad, del campo a la ciudad, por el espacio-tiempo, por portales dimensionales. De ahí también de que hay gente que trabaja, personas te dicen brujería de aquí al extranjero. No es, o sea, la distancia no existe, es energía. Igual, abren portales. También puede pasar que hay personas que, y en muchos casos, muchísimos casos, que han hecho rituales, toman la receta de ciertos rituales para el amor, para amarrar al novio, y sin querer abren portales. Porque son personas que son hipersensibles, tienen cierta capacidad psíquica y al realizar con tanto anhelo y con tanta disciplina ritual que hacen, abren, o sea, dañan la energía que están manipulando y se abren portales. El tema es muy amplio. Estoy tratando de sintetizar para que ustedes puedan tener más o menos una idea y sean conscientes de que en qué momento se puede abrir un portal en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿correcto? Y es que se inicia la actividad paranormal. Ahora podemos hablar también de los temas de los espejos. ¿Qué son los espejos? Digamos, ¿todos son portales o ni uno puede ser un portal? Los espejos se usan desde, o sea, son muy antiguos.
han ido evolucionando desde lo que al principio era, se usaban aguas de color para, digamos, proyectar los reflejos, y han ido evolucionando muchísimo. En la antigüedad se utilizaba mayor cantidad de mercurio para realizar el reflejo. Pero ¿qué es lo que refleja? Se dice que realmente es nuestro reflejo a lo inverso. Si nos miramos frente a frente en un espejo, estamos viéndonos no tal cual estamos, sino es nuestro lado inverso. Se dice que si nos observamos bien en el espejo, estamos reflejando todos nuestros defectos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero no solamente eso, también muchos puntos energéticos que no vemos, que no vemos porque no podemos apreciarnos, cómo nos observaríamos. Nuestro reflejo también, físico, pero también energético. Y es así que de cierta forma, al ser tan frágil esta energía, que ojo también, estamos hablando que existen metales que se utilizan, como les mencioné, el mercurio era uno de ellos, se utilizaba para proyectar la imagen, igual, ha disminuido la cantidad, pero se utilizan este tipo de metales líquidos para realizar el reflejo que generan cierta onda magnética. Entonces contribuyen para que se pudiera crear un portal. No todos los espejos se hacen portales. ¿Por qué? Es algo muy difícil de saber. Se sabe que, un ejemplo, cuando un espejo refleja un momento de muerte, un acto criminal, en ese acto energético de muerte se puede volver un portal. Cuando se utilizan en la brujería, hacer rituales, se puede generar un portal. Hay muchos adivinos que han utilizado a los espejos para predecir, para tanto el futuro como ver qué ocurre en el destino de una persona, un consultante. Hay que entender que quien responde a la pregunta es alguien atrás del espejo, de cualquier espejo, traducido por el vidente o por el psíquico, pero la información proviene a través del otro lado, a través de la puerta. Bien, cuando el espejo se convierte en un portal. Muchos videntes, muchos psíquicos, magos y brujos utilizan los espejos como un accesorio para poder visualizar. La visualización que aparece, ya utilizando otros términos, no de la propia, digamos, del propio reflejo, sino cómo se está utilizando en la técnica, es similar al fenómeno onírico, a la simbología del sueño. Otros hablan que durante la noche, después de las 3 de la mañana, aquellos espejos que son portales, se dice, como historias, leyendas urbanas, que refleja, no solamente ves tu reflejo, sino que aquello que habita atrás del espejo, dentro de él, en esa dimensión, puede verte. Por eso que dicen que no es bueno mirarse a las 3 de la mañana. Hay ciertas civilizaciones, por ejemplo los judíos, tapan los espejos cuando hay un tema de luto, durante 7 días en el periodo de duelo, porque tienen el temor de que el alma del fallecido se confunda, ingresa al espejo y queda atrapado ahí, confundido, y no trascienda. Y muchas otras civilizaciones tapan los espejos para dormir, puesto que es normal que el alma de todos los seres humanos, de todos, cuando dormimos, sale nuestra alma pasando a otros planos dimensionales, planos espirituales. Dependiendo de en qué estado estemos, de alta frecuencia o baja frecuencia, se van a manifestar nuestros sueños. Pesadillas o sueños muy de luz, donde tendremos contacto con presencias superiores, ángeles, nuestros seres queridos, maestros ascendidos. Pero en ese tránsito, el alma, cuando sale del cuerpo, se dice que puede confundirse con un espejo que es un portal, y también quedar atrapado en él. Se dice. Y ahí que es bueno no colocar espejos ni enfrente de la cama ni en el dormitorio en sí. Y si los hay, taparlos con sábanas, con prendas oscuras para que esto no ocurra. Son creencias de diferentes civilizaciones. Tan es así que de ahí parten las creencias de que el conde Drácula o demonios, ¿no? Que no pueden ser reflejados en un espejo porque supuestamente no tienen alma. Entonces, en el momento en que se reflejan, no salen en la imagen, no sale su imagen en un espejo, porque se dice que no tienen alma y que son seres demoníacos. Entonces, en base a ese tipo de leyendas urbanas es que van naciendo
todas estas historias. Y les voy a mostrar un espejo que en mí generó una actividad muy especial, porque fue una actividad paranormal que nunca la había visto, ni con otros psíquicos, que hasta el día de hoy continúo investigando, porque si bien es cierto, muchos pueden decir pareidolia, lo que yo veo no parecería ser. Podría tratarse de una experiencia frente a un portal dimensional, frente a la imagen de un fantasma, o quizás una realidad paralela, quizás un pasado juntándose, manifestándose frente al presente. Continuamos investigando qué podía ser esta transfiguración de rostro. Vamos a ver las imágenes, por favor. Pueden apreciar mi rostro con el celular, frente al espejo. El celular también contiene muchos metales muy interesantes, al igual que el mercurio, y ahí se puede apreciar cómo mi rostro cambia de una manera muy rapidita, y ahora lo vamos a ver en cámara lenta para que ustedes puedan apreciarlo más detalladamente. Ahí está mi rostro, correcto, con el flash. Yo intentaba registrar psicofonías, no registrar mi rostro en el espejo, de ahí que fue algo muy breve, pero así ocurre en este tipo de fenómenos. Inesperadamente, aparecen prontamente y duran muy poco. Bien, ahí vamos. Y ahí se puede apreciar un poco mejor cómo mi rostro se transforma en el rostro de un hombre. Y no solamente en el rostro de un hombre, sino con los ojos abiertos y con un gesto de sorpresa. Podríamos hablar de que estaríamos hablando de que también quedó sorprendido como yo en ese momento. Claro está que en ese preciso instante yo no fui testigo del fenómeno. Ahí lo pueden seguir apreciando. Cuando revisé las grabaciones, intentando hallar psicofonías, es que descubrí, veo el rostro de un hombre en el espejo y dije, ¿y en qué momento apareció? Éramos solamente el grupo místico. Cuando lo pongo en cámara lenta y trato de observar en qué momento aparece este personaje, es que me doy cuenta que era mi rostro transfigurándose en otro. Bien, ahí vamos a ver una vez más cómo va cambiando el rostro en la cara de un hombre, y no solamente, como repito, en el rostro de un hombre, con una mirada de una sorpresa, asustado, tenebrosa. Bien, ahí vamos una vez más. Y ahí está el cambio de rostro. Como repito, ahí está el rostro del hombre sorprendido. Bien, posiblemente un portal en el espejo, lo más probable. Es un espejo muy antiguo, digamos de que debe contener mayor cantidad de mercurio. Ahora, les voy a mostrar un portal de sal. Lo curioso de este portal es que fue registrado en un cementerio, en el cementerio Vaquíjano. Bien, estaba en el suelo junto a unas tumbas, y en el momento en el que me acerco a observar, hago unas grabaciones para intentar registrar psicofonías. Fue una cosa casual, no estaba haciendo una investigación en sí, me lo encontré en el camino y pude ver cómo es que las personas no lo habían limpiado. Todo el cementerio muy limpiecito, limpian las lápidas de las flores, barren el piso, pero nadie por ningún motivo se había acercado a limpiar el círculo de sal. Al parecer les generaba miedo. Vamos a escuchar la psicofonía que registré en el portal y ahí lo comentamos. A ver, vamos a ver, mientras que producción va buscándome el videíto, vamos a seguir hablando sobre el tema de los portales con sal. En esa psicofonía que ustedes van a escuchar ahora más adelante, mientras producción lo encuentra, dice:
entiérrala siempre. Entiérrala siempre. ¿Qué quiere decir? Que es un portal abierto por magia negra. Alguien lo abrió para realizar un trabajo de brujería. Y esto es muy común en los cementerios. Yo les voy a contar una experiencia que ocurrió cuando, bueno, yo lo repito, fue hace muchos años. Yo estaba muy joven, falleció mi abuelo. Mi abuelo había fallecido ya hacía muchos años en aquel entonces. Y un día tuve un sueño con mi abuelo. Y mi abuelo me exigía que tenía que yo hacer algo. No recuerdo exactamente lo que vi en el sueño, pero sí la intención que era que yo debía resolver algo. Mi abuelo estaba muy molesto. Al punto en el que en aquel entonces yo vivía en Barranco y mi abuelo estaba en el Baquijano, aquí en el Callao. Y tomó pues la movilidad y llegué hasta el cementerio porque no podía descansar. Algo me perturbaba por respecto a ese sueño. Y cuando llegué al cementerio encontré dentro de la lápida de mi abuelo un papel escrito a mano, unas letras muy feas y desordenadas, con un conjuro que decía precisamente: vas a morir, llévatelo, con dolor, hazlo sufrir. Era un decreto horrible, dirigido hacia una persona, dentro de la lápida de mi abuelo, entre otras cosas que le habían puesto para ponerlo a trabajar. Obviamente mi abuelo no quiso hacerlo, no aceptó, o sea, mi abuelo espiritualmente lo estaban perturbando y no quería tener ese objeto dentro de su lápida, que me lo hizo saber mediante un sueño. Lo quité, deshice el trabajo, pero es algo muy frecuente que pasa en los cementerios. Hay muchos, digamos, investigaciones, documentales que pasan sobre todas las cosas que se pueden encontrar dentro de un cementerio, ya sean sapos, animales, martirizados, de lo que es la magia negra. Y en esta oportunidad, en este portal, era un círculo de sal. No había más que el círculo de sal, pero muy interesante lo que se logró registrar en este portal. Escuchamos y ahí lo comentamos. Siempre. Al parecer se escucha, pero no se ve la imagen. Vamos a ver, mientras producción soluciona el problemita, vamos a comentar. Entiérrala siempre. ¿Qué quiere decir? Que alguien ha conjurado y ha decretado que el alma de estas personas que están en la lápida no descansen en paz y que entierren a esta víctima. O sea, han conjurado el sufrimiento de una persona. Y por lo general, hasta donde yo sé, posiblemente hasta pueda caer en una enfermedad. Bien, o sea, es un conjuro, es un trabajo de magia negra. Le han colgado un muerto, lo que se podría decir así. A ver, producción, mientras vas avanzando con la imagen, por favor, quiero mostrarla. Vamos hablando de otros temas. Les voy a contar una historia que ocurrió en el Ecuador. Y después les muestro las psicofonías, pero antes quiero que vean la orbe, perdón, el portal con la voz que acabo de mencionar, entiérrala siempre. Pero les cuento la historia que ocurrió en Ecuador. Cuando viajé a Ecuador, esta parte es limítrofe, Perú-Ecuador, es Santa Rosa. Bien, es el Ecuador fronterizo. Tiene mucha historia de cuando tropas peruanas pasaron por este lugar. Mucha historia, por ahí pasó, digamos, nuestro ejército en aquella época. Hay un video en YouTube que colgué, Las Voces de Ecuador, donde hablan mucho de esta historia, es muy interesante, los invito a ver. Pero también yo conservé estas psicofonías, donde cerrando un portal, pregunté. Bien, se marcó el portal y pregunté qué había pasado en el lugar. Y me comuniqué de una manera muy fluida con una presencia que decía, de una manera muy, digamos, al parecer ya no recuerda que es humano, habla de una manera diferente, dice, por ejemplo, ¿no? Me robaron un par de ojos, dice, me robaron un par de ojos, como si alguien preguntara qué te robaron. Bien, yo le pregunté, ¿qué te pasó?
y dice, ¿por qué estás aquí? Y me dijo, me robaron un par de ojos. Posteriormente dijo, no puedo ver, me cegaron. Es la misma presencia, no puedo ver, me cegaron. Bien, y en toda esta historia, al parecer fueron personas, ciudadanos de aquella época que fueron masacrados por la política de aquel entonces, por la tragedia que ocurrió en ese lugar. Y en aquella época se utilizaban mucho los perros para el ataque de los, en este tipo de conflictos. Y se escucha una voz que dice, soltaron a los perros, mi general. Al parecer esta persona fue víctima de esta masacre donde tuvieron involucrados perros. Bien, a ver, vamos a ver ¿ya está listo el portal? El portal de sal que estaba en el cementerio Baquijano. Quiero compartir con ustedes este portal y para poder contarles la historia más detallada de Ecuador. A ver, vamos a ver el portal. Lo han elaborado para enterrar a una persona. Bien, ahí vamos. Entiérrala siempre. Pero si se dan cuenta, en el portal sigue abierto. Nadie lo barre, nadie lo limpia. La gente ha limpiado las florecitas secas, el piso, la botella de gaseosa, limpian el cementerio, pero todos tienen miedo y no levantan el portal. Y yo lo he registrado y miren, o sea, el conjuro, entiérrala siempre, eso es lo que ha dicho el brujo. Y está abierto y registrado mediante psicofonía, que quiere decir que hay energía ahí que está resultando. Lastimosamente, magia negra. Limpiarlo se necesitaría de un tipo de ritualización, que quizás cualquiera no puede hacerlo. Y lo dejan abierto. No se podía hacer nada más porque está prohibido, obviamente, hacer un tipo de este tipo de artes dentro de un cementerio. Ojo que el cementerio es un campo santo. Lo que está hablando ahí no es un espíritu, El que dice entiérrala siempre no es un espíritu. Es energía residual. Yo he preguntado por tener una capacidad psíquica, ¿puedo registrar energía? Y he registrado mediante la instrumentaria que ha habido ahí, la voz del brujo diciendo entiérrala siempre. Es el conjuro, energía residual. Quizás el espíritu que está ahí en la lápida dejó también, puede ser escuchar lo que conjuró el brujo. En ese lugar no se puede trabajar con demonios porque es campo santo. Ahí no hay demonios. Hay manipulación energética y personas que sí han nacido y si quieren seguir siendo malignas, han sido malignas en vida y malignas después de la vida, se prestan a trabajar. Al parecer, en este caso, el espíritu me está dejando escuchar y registrar lo que ha dicho, lo que conjuró y decretó un brujo, ¿correcto? Estamos hablando de magia negra. Es un portal. También, yo utilizo esos círculos de sal para cerrar portales. Es la misma fórmula, pero a lo inverso. Bien, ahora sí. Vamos a escuchar nuestras psicofonías de Ecuador registradas dentro de un portal. En los portales hay mucha información, a diferencia, digamos, de otro tipo de investigación. Cuando uno, es un secreto que les doy, cuando uno realiza una investigación y hay mucha respuesta fluida a lo que uno pregunta, es porque en ese lugar, en algún punto debe haber un portal. Eso es así. Vamos a escucharlo. Me robaron un par de ojos. Bien, ahora dice, no puedo ver, me cegaron. Y siguiente, soltaron a los perros, mi general. Bien, entre otras psicofonías muy interesantes, se encuentran en el video que les comento en mi canal de YouTube, Voces del Ecuador. Si les interesa y un poquito más de cultura con referencia a lo paranormal histórico, es muy interesante.
Y amigos, les quiero contar una historia que para mí fue muy interesante. Fue muy mencionada por radio, pero se las quiero detallar más porque hay muchos puntos que quizás no se tocaron y son muy interesantes para mí. En esta historia ocurrió en un departamento. Esta señorita despertaba en la madrugada, sentía que la ahorcaban, a veces se sentía abusada sexualmente, amanecía llena de moretones y no sabía lo que ocurría, qué es lo que le estaba pasando. Ella en un primer momento pensó, según la información que obtuvo, que se trataría de un tema de íncubos, de súcubos, de demonios sexuales. Sin embargo, conforme se fueron haciendo las investigaciones, era un fenómeno poltergeist que se repetía con ella. Al parecer, no sería un ataque directo hacia ella, sino el reflejo de algo que ocurrió en el lugar. Y es así que en esa casa había un portal muy marcado. Les voy a mostrar las psicofonías que corroboran la historia. Quiero aclararles que es en base a mi investigación, en base a las situaciones que se presentaron, digamos, metafóricamente, en base a hipótesis se detalló, ¿correcto? La historia trataría de una pareja, un matrimonio, podría haber sido convivientes, simplemente novios, pero convivientes, y con la presencia de una tercera persona, una manzana de la discordia. Podía haber sido un primo, hermano o pariente. Bien, parecería ser que se trató de alguien conocido de la pareja. Les cuento que en el momento que yo llegué al lugar para realizar la investigación, quedaba en un 5º piso. Los primeros pisos, el primero, segundo, tercero, eran muy bonitos, digamos, se veía que vivía gente. Plantitas, muy ilustrados los pasadizos, no había ascensor, eran escaleras, era como unos departamentos, pero a modo como de quinta, como de una quinta. La escalera era el centro, mano derecha unos 5 departamentos, mano izquierda unos 5 departamentos. Así se abrían las salas, cada piso. En el 5º piso sí se sentía ya una desolación. Muy aparte del cansancio de subir a pie 5 pisos, las plantas estaban secas, no se sentía sonidos, bulla, como en los primeros pisos que se escucha las puertas, gente hablando. Aquí no. En el momento en el que fue un microsegundo, como ya les dije anteriormente, las proyecciones que puede tener un vidente duran microsegundos, menos que un segundo, pero nos dejan mucha información. Cuando llego al 5º piso, último escalón, volteo al lado izquierdo y habían 2 puertas, una enfrente de la otra, terminando ya el pasadizo. Bien, en ese momento yo veo en una proyección visual un hombre solamente con pantalón, sin camisa, alto, robusto, que hacía un ademán como de llevar un arma de fuego hacia arriba así, o algo, un tipo de objeto, con el afán de generar un tipo de golpe o lesión, o sea, como que va a atacar a alguien, y con la pierna patea una puerta. Patea la puerta e ingresa al lugar, como si fuese una intervención policial. Patea la puerta e ingresa. Fue lo primero que vi y quedé viendo ese departamento. No teníamos número exacto. Entonces Rodolfo, mi asistente y esposo, llama de su celular para que nos den el número de puerta. Y cuando comienza a timbrar el teléfono de Rodolfo al número de la señorita, el sonido salía de esa puerta que yo había visto hace unos minutos ser pateada y entrar a esta proyección. No sé si es un espíritu o una proyección de lo que ocurrió, ingresar a ese lugar. Así empezamos la investigación. Entre distintas psicofonías, situaciones que se han podido sentir, percibir, observar en el lugar, la historia que se armó bajo hipótesis, bajo posibilidades, es que, como le repito, un matrimonio, una pareja joven conviviente, con una manzana de la discordia, sea un tío, hermano, familiar del esposo, o quizás de ella, y una infidelidad, que terminó en infidelidad. Este hombre ahorcó a la muchacha. No sabemos
si la llega a matar, pero la ahorca, la agarra a golpes, bien, la asfixia. Y es así que ese fenómeno se repite constantemente y lo sufre la dueña de la propiedad o la persona que estaba alquilando el departamento. Una situación muy extraña. Lo que se puede decir es que sí se encontró un portal en el lugar y donde las presencias dejan escuchar, ya sea porque se repite energéticamente o porque la presencia del portal nos deja escuchar lo que ocurrió o lo que dijeron, que voy a compartir con ustedes. La historia no sabemos si terminó en muerte, porque dice él me ahorcó. Esas psicofonías están muy bajitas y yo solamente he seleccionado las más altas para que ustedes puedan apreciarlas. Pero en conclusión, entre psicofonías bajitas y percepción, yo le diría que pudo haber terminado en muerte esta historia. Vamos a escuchar los audios y vamos a compartir con ustedes esta historia. En la primera se escucha una frase de amor: te amo mucho. Te amo mucho. Quizás promesas de amor a la propia pareja o al amante. Luego dice, justamente parecería ser el momento en que existió la intervención. Dice, ¿dónde estás, cabrón, hijo de puta? A ver, escuchemos esta psicofonía. Bien. Ahora le recrimina. Al parecer este amante se esconde, no está presente en el momento, se esconde para no ser encontrado. Y es que él le reclama quizás a la mujer y le dice, has usado mi casa cuando se acuestan. Escuchemos este audio. Se escucha el comentario que dice insanos, que nos hace saber que podría tratarse de familia, un conocido, alguien muy cercano a uno de estos integrantes de esta pareja. Insanos. Ahora, alguien los sentencia y le dice, al parecer puede ser, es la voz de una mujer, una fémina quizás, pero dice, van a pagarlo, hace la sentencia. Y luego la voz de una mujer, al parecer extranjera, por un dejo que tiene, dice, el psicópata es él, el psicópata es él. Hubieron muchas más psicofonías, como lo repito, muy bajitas, fueron muchas, que nos llevó a la conclusión que había ocurrido, se podría decir, un crimen o en el terreno. Aparentemente en ese departamento no había mucha historia. El departamento continuo donde yo avisaría a esta presencia, donde estaba el otro, no había nada, estaba vacío. Último piso no se lograba alquilar. Al parecer ocurrió en el lugar, en el propio departamento, ocurrió en el terreno, ¿correcto? O es un portal que junta un espacio con otro donde ocurrieron los hechos. En el lugar donde yo estoy parada era la energía muy densa y fue donde como les mencioné, yo detecté un portal. Lo más probable es que toda esa información salía de ahí. Cuanto más información, repito, interactúa con una presencia durante una investigación, es porque hay un portal. Es un secreto que les doy en base a mi experiencia. Donde yo veo presencias demasiadas, hay un portal. Quiere decir que se están filtrando. ¿Que se pueden cerrar? Sí se pueden cerrar. ¿Correcto? Cuando un espejo es un portal demostrado, en muchos casos a veces revientan los espejos porque algo muy denso, muy negativo logró pasar. Y esos pasan haciendo ruido. ¿Revientan los espejos? Sí. Yo he tenido muchas experiencias tenebrosas totalmente con espejos rotos o que explotan, se pulverizan. No solamente espejos, también todo aquello que genere reflejo. Puede ser lunas muy, muy brillantes que también revientan al igual que un espejo. Pero cuando el espejo se sabe que es un portal, la única forma de que esto cese es deshaciéndose del espejo. ¿Correcto? No conserven un espejo donde se sabe que es un portal. A no ser que se realicen trabajos o rituales con ese espejo. Es otra cosa. Pero de un uso personal, una casa de familia donde hay personas
niños, ancianos que se reflejan en él, lo más recomendable es que se cambie el espejo si te gusta el marco. De lo contrario, deshazte de él. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Y recuerden que si desean tener consultas conmigo, consultas de atención privada conmigo, mi número para contacto es el 95 80 27 505. 95 80 27 505. Recuerda darle like a este video, a este programa y compartirlo con todas tus amistades para que nuestra comunidad paranormal siga creciendo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos un próximo viernes. Buenas noches. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again